Hombre, desde no haber cerrado los puntos de atención continuada, desde no haber quitado el transporte de bachiller, desde no haber suprimido los seguros agrarios, es decir, tantas cosas que hemos podido ver que ha recaído sobre las espaldas de los extremeños y las extremeñas y que en definitiva no han servido solamente para cumplir el objetivo de déficit, sino para haber sido el campeón de los recortes, que es de lo que Monago está orgulloso. Pero no añade inmediatamente que le pide perdón a todos los extremeños que han visto perder su empresa o destruir su empleo porque él ha querido ser Monago manos tijeras y eso no tiene ninguna sensación. A mí me produce además, de verdad, me produce una sensación muy extraña, ¿no? De verlos presumir, de ver pedir que se les aplauda, pero estos señores no se dan cuenta de cómo está la gente. No son conscientes de lo que está pasando en esta tierra, no son conscientes de que la gente está pasando hambre, no son conscientes de que hay muchos abuelos que han dejado de salir a la calle a tomar la copa de vino porque le tienen que pagar el transporte escolar a sus nietos, no son conscientes de nada de eso. Claro, llega una noticia como esta y se sienten los tíos orgullosos de haber sido los españoles que más han recortado. Mira, en Extremadura necesita un gobierno que gobierne, pero no un gobierno que gobierne a espaldas de los intereses de los ciudadanos.